Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis teniendo un día absolutamente maravilloso, lleno de energía positiva y sobre todo, de muchas ganas de hablar de Can Yaman. Sí, lo sé, probablemente ya os imaginabais por el título y la miniatura, ¿verdad? Pero es que, ¿cómo no hablar de nuestro querido Can? Y es que, amigos míos, se avecinan cositas muy interesantes. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en lo que parece ser un beso explosivo, que está a punto de llegar en el próximo episodio de... Bueno, no voy a revelar el secreto todavía, pero creedme, la cosa se pone caliente. Vamos a analizar las pistas, a especular sobre la situación y, por supuesto, a fangirlear un poquito, o un mucho, quién sabe. Antes de empezar, como siempre, me gustaría pediros un favorcito muy pequeño, pero que para mí significa un mundo. Si os gusta este tipo de contenido, si sois fans de Can Yaman tanto como yo, o simplemente si queréis pasar un rato agradable y entretenido, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguna notificación, porque estoy subiendo contenido regularmente y no querréis perderos nada. Y ahora sí, vamos al lío. Bien, pongamos la situación en contexto. Ya sabéis que Can Yaman es un actor que no deja indiferente a nadie. Su carisma, su talento y, por qué no decirlo, su atractivo físico, lo han convertido en uno de los actores más populares del momento. Y claro, cada proyecto en el que participa genera una expectación enorme. Desde sus inicios en Turquía, con series que rompieron récords de audiencia, hasta su salto al mercado internacional, Can Yaman ha demostrado ser una fuerza imparable. No es solo un rostro bonito, es un actor comprometido con su trabajo, que se sumerge en sus personajes y que transmite una autenticidad que conecta con el público. En esta ocasión, estamos hablando de su proyecto actual, ***, El aroma de la tentación, ***. Una serie que desde el principio ha prometido ser una verdadera bomba. Y amigos míos, creo que está cumpliendo con creces. La trama es adictiva, los personajes están muy bien construidos y, por supuesto, la química entre los protagonistas es innegable. El aroma de la tentación no es la típica historia de amor. Es un drama con toques de comedia, donde se exploran temas complejos como la ambición, el poder, los secretos familiares y, por supuesto, el amor prohibido. Can interpreta a Ademir, un empresario exitoso y enigmático, con un pasado turbulento que lo persigue. Su personaje es complejo y lleno de matices, lo que le permite a Can mostrar su versatilidad como actor. Y aquí es donde entra en juego nuestro famoso beso explosivo. En los últimos días han estado circulando por las redes sociales imágenes y vídeos promocionales del próximo episodio que literalmente nos han dejado sin aliento. Se puede intuir una escena de una intensidad brutal, donde la pasión entre los personajes de Can y *** Leila, interpretada por la talentosa Elif Güler, *** alcanza su punto álgido. Las redes sociales se han inundado de capturas de pantalla, GIFs y vídeos cortos de la escena, todos con el hashtag #beso de Mir Leila. Los fans han estado analizando cada detalle, desde la expresión facial de Can hasta la forma en que Leila se inclina hacia él. La expectación es palpable y todo el mundo está contando los minutos para que se estrene el episodio. Pero, ¿qué es lo que hace que este beso sea tan explosivo? Bueno, para empezar, la tensión acumulada entre los personajes a lo largo de la historia. Han estado jugando al gato y al ratón, negando sus sentimientos, luchando contra las circunstancias. Y todo eso inevitablemente tiene que explotar en algún momento. Y parece que ese momento ha llegado. Demir y Leila provienen de mundos diferentes y sus vidas están llenas de obstáculos que les impiden estar juntos. Sin embargo, la atracción entre ellos es innegable y han tenido varios encuentros cercanos que han dejado a los fans al borde del asiento. La tensión sexual entre ellos es palpable y cada vez que están juntos, el aire parece vibrar. Este beso no es solo un beso, es la culminación de meses de tensión, de miradas furtivas, de toques accidentales y de sentimientos reprimidos. Además, hay que tener en cuenta la forma en que está grabado. Los ángulos de cámara, la iluminación, la música. Todo contribuye a crear una atmósfera de pura tensión sexual. Y luego está la actuación de Can y Elif, que es simplemente impecable. Se nota que hay una gran conexión entre ellos y que se han entregado por completo a sus personajes. El director de fotografía ha utilizado una paleta de colores cálidos y sensuales para crear una atmósfera íntima y sugerente. La música es suave y melancólica,
pero también tiene un ritmo intenso que refleja la pasión que arde entre los personajes. Los primeros planos de los rostros de Khan y Elif capturan cada pequeña emoción, desde la vacilación hasta el deseo. La forma en que sus manos se encuentran, la forma en que sus ojos se conectan, todo está perfectamente coreografiado para crear una escena inolvidable. Por supuesto, las redes sociales han estallado. Los fans están histéricos comentando cada detalle, especulando sobre lo que va a pasar después del beso. Hay quienes piensan que este será el punto de inflexión en la relación de los personajes, que por fin se darán cuenta de que están hechos el uno para el otro. Y hay quienes creen que, por el contrario, este beso solo complicará las cosas aún más. Se han creado miles de memes y GIFs con la escena del beso y los hashtags relacionados con la serie están en tendencia mundial. Los fans están debatiendo sobre si Demir y Leila deberían estar juntos, sobre si este beso cambiará sus vidas para siempre y sobre qué obstáculos tendrán que superar para estar juntos. La conversación es intensa y apasionada y demuestra el impacto que la serie está teniendo en el público. Personalmente yo estoy en el primer grupo. Creo que este beso es la prueba definitiva de que Khan y Elif tienen una química increíble y que su relación tiene mucho potencial. Pero también soy consciente de que las cosas nunca son fáciles en las series de televisión. Siempre hay obstáculos, malentendidos y giros inesperados que mantienen al espectador enganchado. Los guionistas son expertos en crear drama y en mantener al público al borde del asiento. Estoy segura de que después de este beso, las cosas se complicarán aún más para Demir y Leila, y que tendrán que enfrentarse a nuevos desafíos que pondrán a prueba su amor. Pero también creo que su amor es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Pero bueno, dejemos de lado las especulaciones y centrémonos en lo que realmente importa, el beso. He estado investigando un poco y he encontrado algunas teorías interesantes sobre cómo se rodó. Al parecer, Khan y Elif estuvieron ensayando la escena durante horas para asegurarse de que fuera perfecta. Y por lo que he visto, lo consiguieron con creces. Se dice que Khan es muy perfeccionista y que siempre se esfuerza por dar lo mejor de sí mismo. Elif también es una actriz muy dedicada y profesional y ambos trabajaron duro para crear una escena que fuera auténtica y emotiva. El director les dio mucha libertad para improvisar y para aportar sus propias ideas a la escena. También he leído que Khan es un actor muy profesional y que siempre se toma muy en serio sus escenas íntimas. Intenta crear un ambiente cómodo y seguro para su compañera de reparto y se asegura de que ambos se sientan a gusto con lo que están haciendo. Y eso obviamente se nota en el resultado final. Khan es conocido por ser un caballero en el set y por tratar a sus compañeras de reparto con respeto y profesionalidad. Él entiende que las escenas íntimas pueden ser incómodas y se asegura de que Elif se sienta segura y cómoda durante todo el proceso. Su profesionalidad y su dedicación al trabajo son admirables y contribuyen a crear un ambiente positivo y colaborativo en el set. Otro aspecto interesante es la reacción del público a las escenas de besos de Khan. Ya sabéis que algunas personas son muy críticas con este tipo de escenas, especialmente si las consideran demasiado explícitas o innecesarias. Pero en el caso de Khan, la mayoría de los fans parecen estar de acuerdo en que sus escenas de besos son sensuales, pero también elegantes y respetuosas. Los fans aprecian la forma en que Khan transmite las emociones a través de sus besos y la forma en que crea una conexión auténtica con sus compañeras de reparto. Él no solo besa, él actúa con sus labios, con sus ojos y con todo su cuerpo. Y creo que eso se debe a que Khan tiene una forma muy particular de interpretar este tipo de escenas. No se limita a besar por besar, sino que intenta transmitir las emociones y los sentimientos de su personaje a través de sus besos. Y eso es algo que el público aprecia mucho. Khan se sumerge en la psicología de su personaje y utiliza sus besos para expresar la vulnerabilidad, el deseo, la pasión y el amor. Él entiende que un beso puede ser más revelador que 1000 palabras y utiliza esta herramienta para conectar con el público a un nivel emocional profundo. Ahora bien, no todo es pasión y romance en el mundo de Khan Yaman. También hay rumores, controversias y, por supuesto, haters. Pero Khan ha demostrado ser un actor muy resiliente y que sabe lidiar con este tipo de situaciones. No se deja afectar por las críticas y sigue trabajando duro para ofrecer lo mejor de sí mismo a sus fans. Khan ha aprendido a ignorar el ruido y a centrarse en lo que realmente importa, su trabajo y sus fans. Él entiende que no puede complacer a todo el mundo y que siempre habrá personas que lo critiquen, pero no permite que esto lo desanime. Él sigue adelante con su carrera,
esforzándose por mejorar cada día y por ofrecer al público interpretaciones memorables. Y eso es algo que admiro mucho de él. Es un actor que se entrega por completo a su trabajo, que no tiene miedo de arriesgarse. Y que siempre está dispuesto a darlo todo por sus fans. Y creo que eso es lo que lo ha convertido en uno de los actores más queridos y respetados del momento. Khan es un ejemplo a seguir para muchos jóvenes actores que sueñan con triunfar en la industria del entretenimiento. Él ha demostrado que con trabajo duro, dedicación y pasión, todo es posible. Volviendo al tema del beso explosivo, estoy convencida de que este será un momento clave en la historia de El aroma de la tentación. Un momento que marcará un antes y un después en la relación de los personajes de Khan y Elif. Y por supuesto un momento que nos dejará a todos los fans sin aliento. Estoy segura de que este beso será uno de los momentos más comentados y recordados de la serie, y que marcará un hito en la carrera de Khan Yaman. Así que si todavía no habéis visto El aroma de la tentación, os recomiendo encarecidamente que lo hagáis. No os vais a arrepentir. Es una serie que tiene de todo: drama, comedia, romance y por supuesto, mucha pasión. Y sobre todo tiene a Khan Yaman, que es un actor que, como ya he dicho, no deja indiferente a nadie. El aroma de la tentación es una serie que te atrapa desde el primer episodio y que te mantiene enganchado hasta el final. La trama es compleja y llena de giros inesperados y los personajes son ricos y bien desarrollados. La serie explora temas universales como el amor, la familia, la ambición y la venganza y te hace reflexionar sobre la naturaleza humana. Y ahora, para terminar, me gustaría pediros vuestra opinión. ¿Qué pensáis de este beso explosivo? ¿Creéis que marcará un antes y un después en la relación de los personajes? ¿O pensáis que solo complicará las cosas aún más? Dejad vuestros comentarios abajo, que me encanta leeros y saber lo que pensáis. Me gustaría saber si creéis que Demir y Leila están destinados a estar juntos, si creen que la serie está bien escrita y dirigida y si les gustaría que hiciera más vídeos sobre Khan Yaman. En resumen, hemos hablado sobre el inminente beso explosivo en el próximo episodio de El aroma de la tentación, protagonizada por Khan Yaman y Elif Güler. Analizamos el contexto, la tensión acumulada y el impacto que está teniendo en las redes sociales. También compartí algunas teorías sobre el rodaje y la profesionalidad de Khan en este tipo de escenas. He intentado cubrir todos los aspectos relevantes de la noticia y proporcionar una visión completa y detallada de la situación. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que os haya gustado este vídeo tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Recuerda que me puedes dejar en los comentarios tu opinión sobre lo que piensas del beso explosivo, y también si te gustaría que hiciera un vídeo especial reaccionando en directo al beso. Podríamos hacer un directo en YouTube reaccionando todos juntos al episodio y comentando cada detalle de la escena. Y ahora sí, me despido. No sin antes recordaros que si os ha gustado este vídeo, le deis a me gusta, lo compartáis con vuestros amigos y por supuesto, os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y no os olvidéis de sintonizar El aroma de la tentación. No os perdáis el beso explosivo. Os espero en los comentarios. Adiós, mi gente guapa.